Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenido a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Estamos acá junto a el psicólogo Sebastián Leiva, psicólogo clínico, psicólogo deportivo, y que, bueno, una vez más está en nuestro podcast Siempre en Movimiento, y vamos a hablar de un tema súper importante, creemos nosotros. De hecho, salió dentro de unas conversas en el podcast el tema del positivismo tóxico y su influencia dentro del rendimiento, y en general dentro del ser humano, y dentro de la maravillosa mente del ser humano que a veces nos juega mala pasada en una cultura en donde solamente tratamos de enfocarnos en lo positivo y no entendemos que muchas veces la vida no es solamente positiva, sino que también tiene matices, y tenemos que tratar de, a nuestras personas a las que vamos a estar educando, finalmente la kinesiología, el entrenamiento, la psicología tienen muchísimo de educación, tenemos que hacerles ver que no todo es positivo y que tenemos que aprender de todas las situaciones. Esa es como la idea del gran Seba, y la idea mía también para poder generar este podcast. Ahora, antes de partir, quería agradecer a todos los que han seguido este canal por YouTube. Les recomiendo generar ahí el suscribirse, activar la campanita para que sepas cuando estamos generando contenido, te llegue inmediatamente. También muchas gracias a todos los que siempre me están escribiendo y generando feedback positivo sobre este tipo de contenido que estoy subiendo. Y también espero que este capítulo les pueda servir a las personas que están pasando por diferentes situaciones, buenas o malas. En especial para aquellas que están con dolor crónico. Creo que este se puede sumar bastante con el podcast que hice junto a Nico Maragaño, donde hablamos sobre justamente por qué se perpetúan ciertos dolores cuando la mecánica del cuerpo no lo justifica, ¿cierto? Y también para deportistas de todo rendimiento, alto y bajo rendimiento, es importante que puedan manejar estos conocimientos. También recordarles que tenemos las certificaciones de Kettlebell Sport, ya queda poquito, están confirmadísimas para todos los que son oyentes de, dije Kettlebell Sport, Kettlebell Fitness. Está en abril, en las fechas que aparecen acá en pantalla, y está confirmadísima para todos los oyentes del podcast Siempre en Movimiento. Ya tenemos bastantes inscritos y con eso ya estamos para poder generar entonces esta certificación, donde vamos a ver muchos temas interesantes, sobre todo cómo vamos a utilizar el trabajo con kettlebells para poder generar mejor fitness, que no significa solamente físico, sino que significa estar preparado para diferentes situaciones, especialmente lo que conlleva al deporte o a la salud. Y a propósito de kettlebells, quería agradecer a Ilus por las kettlebells que me llegaron acá. De hecho, las máquinas que tengo nuevas en el gimnasio y todo lo que está ahora implementado en el gimnasio es absolutamente todo Ilus. Son los top de línea de la industria chilena en equipamiento para gimnasios. Así que muchas gracias, Ilus, para ustedes. Y pronto voy a hacer un video mostrando todo el gimnasio para que vean cómo quedó, lo lindo que quedó y lo funcional que es tener este tipo de gimnasio en su casa. Así que, sin más que agregar, les dejo este tremendo capítulo con el psicólogo clínico y deportivo, el señor gran amigo Sebastián Leiva. Seba, por fin se hizo realidad. Bienvenido nuevamente al podcast Siempre en Movimiento. Este es el capítulo 10 de la temporada 4 y veníamos, yo en lo personal, peloteándolo por cosas bastante personales, ¿cierto? Mi hijo, no pude hacerme el tiempo y ahora ya estamos más tranquilos y tenemos un mejor spot para poder grabar y estar acá contigo. Tuviste que mi casa está bastante desordenada, lo que conlleva tener un hijo, ¿cierto? Y ya llevábamos casi 10 minutos conversando sobre el tema que es el positivismo tóxico, ¿cierto? Y cómo esto va a influir sobre el rendimiento humano. Así que, en primer lugar, bienvenido, Seba, por estar con nosotros nuevamente acá en Siempre en Movimiento. Un gusto. Querido. Tu casa siempre es distinta cuando vengo, así que espero que el cuarto podcast que grabemos juntos tenga otra sorpresa. Sí, yo creo Además, que sí. El gimnasio nuevo, está buenísimo. Sí, gracias a Ilus. Ilus ahí hizo las gestiones, muy buena calidad de implementación. Y bueno, lo pueden ver en mi historia, y mucha gente lo ha visto y también lo van a ver en el video que voy a hacer mostrando todo el home gym y cómo se organizó todo esto. Pero lo más importante, el capítulo de hoy día. Como contexto, me gustaría que pudieras abrir un poco acerca del positivismo tóxico.
¿Cómo llegaste tú a interesarte sobre este concepto? Porque como anécdota nosotros lo conversamos en otro podcast y fue como, deberíamos hacer un podcast Tiene del que salir. positivismo tóxico y salió, aquí estamos. Y también, ¿qué observas tú en tu quehacer clínico? Sobre todo porque cientos de pacientes ves tú, y hay miles quizás en tu trayectoria de varios años, más de una década de trayectoria como psicólogo deportivo y también psicólogo clínico. Entonces, ¿qué es lo que has podido ver tú, el termostato, ¿cierto?, de este positivismo tóxico? Entonces, ¿cómo a poder definirlo y qué es lo que estás viendo tú ahora para partir? Sí, pues surge mucho de las conversaciones que hemos tenido y de otras experiencias, ¿sí? Y ahí la clínica obviamente es un espacio donde me permite recoger harto eso como las demandas, no diría transversales, porque es difícil de hacer eso, pero sí que hay ciertas dinámicas que se repiten, ¿sí? Y una de las cuestiones que aparece mucho en estos tiempos tiene que ver con la pregunta acerca de la felicidad, ¿sí? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué es ser feliz? ¿Y qué implica, digamos, ¿no? Algo que es bien, de una primera cuestión que quiero plantear, paradójico en este rato de la vida, porque es cuando tenemos mayores avances tecnológicos como nunca en la humanidad, tenemos más capacidad de conectarnos entre nosotros, más plataformas disponibles, qué sé yo. Es la era de la información, es cuando más información acerca del mundo y, qué sé yo, de los distintos elementos tenemos. Y también es la época donde más solos nos sentimos, ¿sí? Claro. O sea, una época en donde en teoría tenemos todo para estar conectados cada vez, y los índices muestran eso, esa sensación de soledad más permanente. Entonces, hay una paradoja ahí, ¿no? Y lo que un poco cruza esto, esta idea de la felicidad que yo creo que es interesante darle una vuelta, ¿no? Tengo todo y no soy feliz. Esa es una frase que yo suelo escuchar en estos tiempos. Tengo pega, tengo una buena relación de pareja, tengo una buena relación con mi entorno familiar, vivo en un lugar agradable, de vez en cuando me pego un viaje, en fin. Y así todo, ¿no? No nos sentimos felices. Entonces, yo creo que tiene que ver harto con la definición, y por eso creo que hoy día es importante como limpiar ciertos mitos acerca de la felicidad. La felicidad no es un derecho, la felicidad no es un merecimiento, la felicidad se parece más bien a una búsqueda, ¿sí? Y en esa búsqueda, evidentemente, vamos a estar encontrándonos permanentemente con sinsabores, ¿sí? Entonces, esta idea de hablar del positivismo tóxico surge también de el malestar que yo percibo permanentemente a propósito de esta idea de que no logramos ser felices, a pesar de que tenemos todo, y que estamos en tiempos bien locos. ¿Y a qué me refiero con eso? Locos en términos de que vivimos tiempos maníacos, ¿sí? Donde de alguna manera hemos intentado empatar la felicidad a otras experiencias que son súper necesarias en la vida, ¿no? El placer y la satisfacción, por ejemplo, ¿sí? Y en donde ese tipo de cosas se emparentan con la felicidad. Y en realidad el placer digamos, y la satisfacción no son felicidad, ¿no? Son necesarias para sentirse feliz, ¿sí? Y eso nos lleva a una cuestión más grande que tiene que ver con que entonces está súper exacerbado hoy día la búsqueda de la felicidad a través de estos hermanos pequeños o hermanas pequeñas, el placer y la satisfacción. Imagina que lo que más se diagnostica hoy día en salud mental, y en eso los deportistas no están fuera, trastornos ansiosos y depresivos, ¿sí? Es decir, los síntomas más frecuentes que aparecen, digamos, tienen que ver con agotamiento, con fatiga, con sensación de sentirse sobrepasado, ¿sí? Con esta idea de que si no disfruto la vida estoy mal, lo cual es muy perverso, ¿sí? Porque niega una parte vital de la vida, que es el dolor. O sea, al menos desde mi punto de vista, estar vivos es que duele. Dicho de otra manera, estar vivos duele.
Claro. Desde renuncias básicas como dónde me estaciono cuando voy atrasado y está ocupado, hasta cuestiones más fundamentales con las relaciones. Como viste el chiste Trabajo y no gano lo que quiero. Sí. Ya, ¿qué cosa? el chiste de Edo Caroe en el Festival de Viña. Maestro, crack. Algún día tenemos que hacer algo con Edo Caroe, a ver si resulta. No, está súper ocupado, yo creo, pero ahí fue. Yo me acordé de ti inmediatamente. O sea, ¿cómo fue el. No puedo distinguir entre si me falta estacionamiento o me está atacando un elefante o algo así. Eso es. Esa es la desproporción en la que vivimos. Claro. O sea, yo definiría no son palabras mías, pero me hace sentido pensar esta época como una época de la desmesura, de la desproporción. Claro. ¿Sí? Y eso que dice Edo Caroe es genial, pero refleja eso. O sea, no sé si me está atacando un elefante o no encuentro estacionamiento. O sea, un problema de la vida cotidiana con una cuestión que está súper fantaseada. Entonces, la idea del positivismo tóxico tiene que ver con esta ilusión de que desde lo positivo vamos a alcanzar el desarrollo de manera exclusiva, negando la otra parte. Porque esto no se trata de ser fatalista. Desde mi punto de vista se trata más bien de ser realista. Claro. Porque si no, lo pasáis muy mal acá nomás. Sí. ¿No? Como, ¿por qué la vida me castiga tanto si está todo bien en mi vida, tengo todo y no logro ser feliz? Es como, porque la vida no tiene que ver, desde mi punto de vista, y esa otra pregunta, con que vengamos a ser felices, ¿no? Que de cabros chicos nos enseñaron eso, a mí, ¿sí? Creo que en la cultura en la que estamos, en la idea de venimos a ser felices a la vida. Es algo que hoy día yo rebato totalmente. Yo creo que hoy día vinimos a vivir la vida, con lo que la vida traiga. Claro. Ojalá que traiga muchos momentos felices, pero también va a traer muchos momentos más amargos. Entonces, ¿estamos como predestinados a la idea de ser felices, de sentirnos completos? ¿O más bien la felicidad tiene que ver pareciera, con momentos? ¿Sí? Y en esos momentos, uno de los, para mí, elementos claves de la felicidad tiene que ver con la presencia, con aprender a estar presente, algo que está súper exacerbado hoy día que no hacemos. Todas estas cosas lo que hacen es sacarnos del presente. Digo esto, teléfono, tecnología, en fin. Y ahí nunca encontramos sensación de felicidad, ¿no? O sea, la felicidad es algo súper complejo de definir. Digamos, la historia de la humanidad se ha dedicado a eso y yo no sé si vamos a llegar a acotarlo alguna vez. Pero al menos para mí la felicidad tiene que ver con eso, con micro momentos en donde tú sientes que estás en el lugar, con la persona, en la situación y no quiero nada más en la vida. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? Creo que son mucho menos de las veces en que lo pasamos más o menos en la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, es un poco un campanazo para decir, la vida tiene de todo. Y sigue siendo bella igual. Yo estoy profundamente enamorado de la vida. Me encanta la vida, digamos, vivirla. Entonces, no tiene que ver con una postura pesimista. ¿Sí? Más bien me declaro optimista. Sin embargo, entiendo que el optimismo requiere, para el equilibrio en la vida, reconocer el dolor. Y en la clínica también lo veo. Entonces, como, bueno, ¿cómo lo hago para no estar ansioso? Sí. Y es como, espérate. Entendamos que hay tras eso y cuando sintomatológicamente sea muy complejo, estilo crisis de pánico, manejemos los síntomas, obviamente. Claro. ¿Sí? Pero tras esa experiencia ansiosa, entendamos que hay algo que probablemente te estáis anticipando, te estáis saliendo del margen de lo que puedes potencialmente manejar, fisiológicamente va a haber una serie de reacciones, cognitivamente también, comportamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí comprender la ansiedad no como un problema, es como una señal, ahí está el valor del síntoma. Claro. ¿Sí? Bienvenido y bienvenida a la experiencia del Diplomado de Rendimiento Humano MS, donde decenas de personas, desde kinesiólogos, entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, entre otros, han podido aprender sobre los principios de rendimiento humano. De una forma concatenada, uniendo módulo a módulo con estrategias científicas para mejorar el aprendizaje desde la teoría a la práctica. Sí, tu aprendizaje como estudiante. Cada uno de los docentes de este diplomado además son profesionales del equipo MS y ellos plasman su mirada de movimiento, biomecánica, aprendizaje, nutrición y mindset para que entiendas los principios del rendimiento humano. Bienvenidos nuevamente a esta experiencia. Ya. Me pasa varias cosas con esto. Lo primero, subpregunta sobre esto. Mencionaste lo cultural, yo lo había notado también. Buscar ser felices en una generación como la que somos nosotros, donde es mucho más difícil, por ejemplo, para un chico de entre 25 a 35 años comprarse una casa. Es casi imposible.
Y lo que vio y creció ver en Chile a papás comprándose casas como si fuese, y no papás millonarios, papás que un poco de estabilidad ya podía adoptar una casa. Hoy día es imposible. Y pasa a nivel global, ¿cierto? Entonces, tratan quizás de inculcar que, o vieron que ser feliz es lograr eso material, es lograr esa parte específica en términos de logros, ¿cierto? Distintos tipos de logros, universidad, título, etcétera, porque así vieron a los papás felices. Sin embargo, hoy día todo eso es cada vez más difícil. Entonces, lo cultural, como pregunta uno, puede estar siendo parte entonces de esta exacerbación maníaca, ¿cierto? de lo que estamos viendo hoy día. Y lo otro sobre la búsqueda de la felicidad, más que una pregunta, es una bajada. Lo mismo pasa con el entrenamiento. O sea, si una persona tiene que tener salud, o sea, quiere tener más salud, tiene que saber que también va a comprometer su salud en cierto sentido. Sobre todo si va a hacer un deporte. Si va a hacer un deporte es muy probable que te lesiones. Incluso es menos probable que no te lesiones. Es más probable que te lesiones. Por ejemplo, la tasa de lesiones del fútbol, a ti que te gusta el fútbol. Del fútbol recreativo está... Y muchos otros deportes. Y muchos otros deportes, sí. Pero de la parte de recreativo, o sea, perdón, no recreativo, del fútbol profesional estamos hablando desde 10 lesiones a 30 lesiones por cada 1000 horas de práctica. O sea, eso es harto. O sea, de 10 a 30 lesiones por cada 1000 horas de práctica. Entonces, uno piensa que va a hacer deporte por salud, siendo que no es simplemente salud. O sea, no es todo bueno dentro del deporte. Y lo mismo que en la preparación física, que pesa de una manera perfecta, con técnica perfecta, etc., no te va a librar de tener este flagelo de la lesión. Y eso es algo que usualmente también lo detecto yo dentro de las clínicas, que me comentan los chicos del entrenamiento, que las personas llegan, es que no me quiero lesionar. Quiero venir acá para no lesionarme nunca. O quiero recuperarme con ustedes para que nunca más me vuelva a pasar algo. Como con esa frase absoluta. Y creo que tienen relación también con lo que estabas diciendo tú. Totalmente. Un conocido kine alguna vez me dijo, a propósito de un dolor que yo tenía practicando deporte, me dice, oye, pero si la mejor forma de no lesionarte es no hacer deporte. Claro. Y tiene toda la razón. Tiene que ver con eso. O sea, es exponerse al riesgo. Regulando el riesgo, obviamente, y en eso el trabajo de MS o con profesionales competentes es clave. ¿Sí? Ahora, el positivismo tóxico es un eslogan que es el resultado de una excelente estrategia de marketing y que proviene, y esto acá parafraseo, digamos, a otros, de la sociedad del consumo. Byung-Chul Han. Ahí está. Sí. Oye, hemos leído el mismo libro. Mira. Sí. Llegamos al mismo. Claro, este gallo dice, finalmente la sociedad del consumo es lo que transforma, ¿sí?, las relaciones internas. Entonces, no es que la sociedad juegue un rol, la sociedad determinaste. Absolutamente clave. ¿Sí? No es una influencia, es la que construye, básicamente. Y en este eslogan, ¿no?, en estas afirmaciones que aparecen mucho en redes hoy en día, maníacamente aparecen, que son eslogan muy perverso, y en donde nos hacen creer que para llegar a ser felices lo podemos hacer a través de adquirir experiencias. Un poco lo que tú decías a propósito de la compra de la casa. ¿Sí? O sea, voy a ser feliz cuando compre la casa. Yo eso lo escucho. Voy a ser feliz cuando cambie de pareja, voy a ser feliz cuando me cambie de trabajo, voy a ser feliz cuando viaje, voy a ser feliz cuando cambie el auto, voy a ser feliz cuando... Entonces pareciera que la felicidad es algo que se puede comprar. Hay una transacción en torno a la felicidad. Y la felicidad es mucho más compleja que eso. ¿Sí? Entonces, el positivismo tóxico y esta idea de que podemos llegar a ser felices a través de transacciones es el resultado de una sociedad en donde, la sociedad de mercado, digamos, donde todo es transable. Incluso la felicidad. Sí, de hecho, eso vende, digamos. Eso vende. Las empresas turísticas, sobre todo. O sea, la empresa turística, la empresa de auto, la de dientes, digamos, skincare, que antes era, en el caso de las mujeres, digamos, en los años 90, el tema del cuerpo y la delgadez, hoy día es el skincare como un elemento, digamos, que mantiene digamos, casi crónicamente esta idea de la juventud, que es más antigua que el hilo negro. Entonces, y esos son resultados del mercado, digamos, ¿sí? Entonces, finalmente consumimos eso. Y el mensaje inconsciente es, vas a llegar a ser feliz a través de este tipo de cosas,
obviamente yo entiendo que nadie compra un auto conscientemente y dice, ya, ahora sí voy a ser feliz. Pasa que todo esto opera de manera inconsciente. ¿Por qué compramos la ropa que tenemos? ¿Por qué usamos la marca que tenemos? ¿Por qué el auto que tenemos estacionado fuera de tal marca y no de otra? Bueno, todas esas compras tienen que ver con mecanismos más inconscientes. Claro. ¿Por qué vivimos en cierto sector y no en otro? ¿Por qué estudiamos en tal colegio, en tal universidad? Ya, todos esos elementos inconscientes son los que empiezan a operar acá. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de la felicidad conectada con esta premisa, ¿no? De que se puede comprar. Entonces, al final la felicidad pareciera que es el resultado de este entorno más productivo. ¿Sí? Y el rollo de eso es que genera un entramado social muy egoísta y muy pobre. ¿Sí? Porque entonces empezamos a suponer que en esta emancipación del sí mismo, ¿no? Que es otra exacerbación de los eslogans actuales, ¿no? Sé tu propio jefe, de ti depende ser feliz, puedes con todo en la vida. Es una barbarie eso, porque todo eso no es real. Claro. Y no es que sea falso, yo te diría más bien que es inexacto. Y eso es en parte el positivismo tóxico. Si el positivismo tóxico no es que yo podría decir, oye, está erróneo todo. No, es la exacerbación de una parte, ¿no? Y es la anulación de la otra. ¿Sí? Entonces, todos estos eslogans que hoy día, ¿no? Yo escucho mucho, que es como sé tu propio jefe, empodérate a ti mismo, casi un poco salte, ¿no? de las fauces de la sociedad que te consume. Es una perversión tremenda porque tú muy bien sabes que emprender es un ejercicio que porcentualmente en la minoría de los casos en un plazo de 10 años logra ser rentable. Claro. Y en la minoría, ahí me pierdo en las cifras, pero entiendo que casi 9 de cada 10 emprendimientos mueren antes de los 5 años y casi 10 de 10 después de los 10. Es casi imposible que pase. Es muy difícil emprender y está romantizado, ¿no? Entonces todos los días quieren ser su propio jefe. Perdón, te tengo que mostrar una Claro. frase de Jeff Bezos que hoy día se la mandé a Lucas. Ya. Dice, el emprendimiento es el arte de mantener la calma mientras la casa está ¿Qué más? on fire, o sea, se está quemando. Ajá, tal cual. Entonces, claro, lo toma ahí, o sea, relata perfectamente lo que estás diciendo tú en el emprendimiento y en diferentes cosas. Y yo quería ahí preguntarte, interrumpirte sobre, y llevarlo al rendimiento, a las lesiones, al entrenamiento. A veces uno planifica una sesión de entrenamiento o un macrociclo de entrenamiento y el estrés que se genera porque no cumpliste como querías tú hacerlo y ves a los otros entrenadores que muestran en su Instagram que lo están logrando de esta manera, es más brutal incluso que el estrés de trabajar para poder lograrlo. O sea, se lesionó durante el periodo de justo preparación. Inmediatamente, estrés. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo llevar a cabo la preparación física de la manera que yo quiero? ¿Cómo no me puedo adaptar? ¿Por qué al entrenador que estoy viendo en redes sociales sí le resulta y a mí no me resulta? Estoy jugando los mismos métodos. Ahí también se ve esto del positivismo, de tratar de llegar a lo máximo en expresar el rendimiento, sin tomar en cuenta que probablemente todo lo que programes se va a cumplir quizás un 30 o un 40% a todo dar y lo demás va a ser surfear la ola, tener problemas dentro y solucionar problemas. Entonces creo que eso también es un punto importante a recalcar. Y en la parte 3, bueno, la relación con la cultura del rendimiento, pregunta directa si crees que el rendimiento humano se ve afectado por esta presión de siempre estar bien emocionalmente. Tú que trabajas también con futbolistas o trabajaste mucho tiempo con futbolistas. Deportistas en general, Marcelo. En deportistas. Sí, digo futbolista, pero con deportistas en general. Estás trabajando con una chica de la UFC, ¿o no? Sí. Ya. O no sé si se podía decir. Sí. Sí, con la UFC que veo que la comparte. Sí, pues sí la está compartiendo. Sí. Entonces, con deportistas en general, ¿se ve eso de siempre estar bien en los deportistas desde el punto de vista psicológico? Donde yo igual no entro porque finalmente estamos trabajando con personas, pero tú estás más en la trinchera de lo psicológico. ¿Se ve harto eso? Yo haría una distinción entre los deportistas de alto rendimiento, los deportistas amateur o recreativos y el resto de la población. Ya. ¿Sí? Porque creo que es un fenómeno que se mueve de manera distinta en cada uno de esos dos niveles. Solo para recalcar una idea, a propósito de lo que te decía antes,
si la idea de la felicidad es algo alcanzable y transaccionable, y está muy centrada en esta idea que exacerba el egoísmo finalmente, ¿no? Evidentemente que siempre va a haber una búsqueda de algo que desde mi punto de vista es muy dañino, que es la perfección. ¿Sí? O sea, esta idea de que puedo rendir como el vecino, como el deportista al lado, X, presupone que anulo mi propia subjetividad. Y eso es muy doloroso. ¿Sí? Entonces, si Marcelo levanta 100 y tantos kilos en press de pecho, dale, yo voy a trabajar para eso y trabaja con Nilus. Entonces, vale, yo quiero eso, digamos, en mi vida, ¿no? Porque pareciera que ahí está la felicidad. Y cuando conversamos con Marcelo tiene inconveniente como todo. Sí, entonces, el tema de cómo se comporta eso en distintas poblaciones, yo diría que en el caso de los deportistas de alto rendimiento, pasa que el deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud. En ningún nivel. Hablábamos de las lesiones antes. Hay lesiones a nivel mental también. O sea, los deportistas de alto rendimiento tienen porcentualmente más cuadros y síntomas ansiosos y depresivos que el común de la población. Eso no lo sé. Esa data incluso más que los sedentarios. Y las consecuencias a nivel psicológico de la carrera de un deportista de alto rendimiento en el mediano plazo puede llegar a tener más efectos dañinos que la población sedentaria a nivel de los síntomas psicológicos. ¿Sí? Entonces, tú dices, chuta, ¿cuál es el punto de salud de esta cuestión? ¿No? Porque si bien todos a esta altura de la vida entendemos que ser sedentario, digamos, supone un nivel de riesgo enorme en todos los niveles, fisiológico, mental, visceral, en fin, ser deportista de alto rendimiento tiene costos altos. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí en el deporte de alto rendimiento se comporta de una manera un poco distinta. ¿Por qué? Porque el deporte de alto rendimiento está diseñado como una moneda de carne. No está diseñado para procesos introspectivos. No está diseñado para que la persona que va a MS, que es un deportista amateur, conozca su cuerpo y a partir de ahí pueda implementar medidas preventivas a nivel kinésico, a nivel de movimiento, a nivel mental, en fin, nutricional, que permita que haya la menor cantidad de lesiones. En el caso del deportista de alto rendimiento, está lesionado hoy día miércoles y el viernes hay que jugar y van a hacer todo para que juegue, desde infiltrarte, acelerar procesos de rehabilitación, se reagudizan lesiones frecuentemente. Entonces, en el alto rendimiento, la dureza mental es un recurso, claramente. ¿Cómo ir a la guerra esta cuestión? ¿Sí? Tú ir a la guerra con una cuchara no va a ser mucho. Es que viene equipado, y en el alto rendimiento te equipan para eso. Si te duele, piola, báncatela y sigue. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en ese entorno es necesario. ¿Sí? Entonces, ese es el tema que yo creo que habría que distinguir. En el alto rendimiento esta cuestión se mueve de otra manera. En general, el estar un poco incluso disociado del cuerpo, es decir, me duele y salgo de ahí y me concentro en otra cosa, es un recurso funcional para el alto rendimiento. No hay ningún deportista de alto rendimiento que no entrene algún día con dolor. Claro, siempre están con dolor. Siempre están con dolor. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la otra cara de la moneda, que es un poco lo que hablamos antes, hoy somos hipocondríacos emocionales. Claro. ¿No? Lo que decía ojalá, ¿no? La generación que... Me reí tanto con eso. La generación que visibilizó la salud mental y al mismo tiempo la cagó. ¿No? En 2 segundos la cagó. Claro, porque es ese mismo efecto, ¿no? Desproporcionado. Si la salud mental es importante, que más que yo en mi profesión, digamos, creo eso. Pero para mí lo loco de este rato es pensar que la salud mental depende exclusivamente de uno. Eso es muy perverso. Acá vemos dos personas súper privilegiadas, Marcelo. Miren las condiciones que estamos. Sí. Cafecito, computador cada uno, en tu casa, que está linda. Estamos en un sector, me encanta este sector, no vamos a decirlo, pero es maravilloso. Sí. Somos dos personas súper privilegiadas. Tuvimos entornos y viejos, digamos, familias que nos permitieron, más nuestro esfuerzo, llegar hasta acá. ¿Sí? Pero esta misma conversa, con un porcentaje altísimo de la población, no lo podemos tener. Y no porque escogieron no querer tenerlo, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no?, de que finalmente contamos con un piso que nos ayuda a llegar acá, es lo que finalmente yo creo que nos puede permitir ser conscientes para decir, bueno, uno de los caminos a propósito de este laberinto de la felicidad tiene que ver con la gratitud también. La aceptación, digamos, no la hipocondría en la que estamos hoy día, en donde en las relaciones nos escapamos,
Sí, me salgo un poco del deporte, pero en la época en Sí. donde todas las relaciones de pareja son superficiales, donde no logramos construir vínculos. Tenemos muchas relaciones, pero no construimos vínculos, ¿sí? Y le tenemos miedo a las relaciones hoy día en general, ¿sí? A las relaciones más profundas. Entonces, bueno, me voy Pero ahí te hago la rama. conexión y de hecho dijiste la hipocondría. Sí. Entonces, la hipocondría me lleva a sentir que quizás transitoriamente no soy feliz, estoy en algún momento depresivo, no que tenga depresión, sino en algún momento depresivo, Sí. y eso inmediatamente lleva a la exacerbación de la respuesta ante esa sensación, ante esa emoción. Porque el contraste es, no, yo tengo que ser siempre feliz, esto no lo quiero para mí. Me pasa en la parte de emprendimiento, yo hago harta asesoría a diferentes personas que hacen emprendimiento en gimnasio, y muchas personas comentan que llegan kinesiólogos, entrenadores con 0 años de experiencia salidos de la universidad y quieren tener el sueldo del gerente y quieren tener las vacaciones del gerente y además salir felices todos los días desde la pega y por favor no cansarse tanto y además ojalá no trabajar tanto. Entonces es finalmente el objetivo eso mercantil que dijiste, me encantó eso, la parte del mercadeo, me acordé de Byung-Chul Han porque es la compra de lo que yo quiero lograr finalmente, lo que se dan cuenta con la realidad que no es comprable. O sea, no puedo comprar esa Y lo felicidad. pasan pésimo. Y lo pasan pésimo. Pésimo. Y Pero si a tratan mí de- me dijeron que yo podía comprar mi casa y hoy día no tienen como diablos pagar un pie para un departamento. Ni siquiera se lo dijeron, el ambiente se lo dijo, la cultura, Exacto, el marketing. el marketing. Uf, una locura. Así es. Llega el documental, spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a TH Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. Y eso me lleva inmediatamente a unirlo y a pensar con los dolores crónicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte, por ejemplo, las fibromialgias o sensibilizaciones centrales, se entiende ahora que es un aprendizaje del dolor. O sea, el sistema nervioso aprendió vías tanto superiores como inferiores, top-down, top-up, bottom-up, a crear dolor literalmente. Esta sensación ya la tomo como dolor. Y una de las terapias, que es la terapia cognitivo-conductual funcional para el dolor crónico, sobre todo en dolor lumbar, tiene bastante evidencia y funciona bastante porque es mucho de aceptación, de chuta. Sabes que no es normal no tener dolor. La normalidad y la fisiología es tener un poco de dolor. De hecho, las personas que no tienen dolor, y esto es una cosa que siempre converso con la gente que tiene dolor crónico, las personas que no tienen la posibilidad de sentir dolor duran 10 años y se mueren. A los 10 años de vida se mueren por algo que no se dieron cuenta y probablemente fallecieron por eso. Entonces, la búsqueda de no tener dolor sería una búsqueda similar a ser feliz. Más o menos. ¿Cómo compro el no tener dolor? Sí. Y algo, para ir a la siguiente pregunta, creo que es muy noble, por eso subí el post antes de tener este podcast, que el entrenamiento no se puede comprar. Como Rocky. Rocky entrenaba en cualquier parte. Y es una película. Pero ¿qué contrastaba el Rocky entrenando ahí contra Iván Drago? Que con nada podíamos tener al todo, ¿cierto? Que era el campeonato. Claro, porque podéis tener toda la plata del mundo, pero si tú no haces el esfuerzo de poder generar, y por eso es tan noble el entrenamiento, de poder generar las repeticiones, de tomar las decisiones correctas, de educarte, etcétera, o que te eduquen y tener los privilegios que hemos tenido nosotros, es literalmente imposible comprar un mejor físico.
comprar una habilidad de movimiento, comprar una habilidad como tocar guitarra. Eso no se puede comprar. Y eso para algunas personas es la felicidad, el poder tener ese físico, el poder tener esa fuerza. No sé si quería agregar justamente algo a eso. Como 100 cosas. Chuta, me tengo que enfocar. Sí, que es algo que me cuesta. El esfuerzo es necesario absolutamente para lograr cualquier cosa relevante en la vida. ¿Sí? Es imprescindible. Y a la vez no asegura nada. ¿Sí? Y esa premisa para mí es clave entenderla. Porque entonces, ¿dónde está el valor? ¿Sí? ¿En cuánto esfuerzo pongo yo en lograr aquello que fantaseo? Comprar una casa, sacar músculo, entrenar en tal lugar, obtener una medalla en una competencia, ascender de puesto, en fin. Y logro enfocarme realmente en el valor del proceso para llegar ahí, más que solo el resultado. Estamos en una sociedad resultadista, entonces todo se mueve por resultado. ¿Cuántos likes? ¿Sí? Los likes son el símil de la aceptación social hoy día, que es otro, digamos, perversísimo efecto del sistema, que la aceptación tiene que ver con cuántos likes tengo, entonces siempre es externa, estamos referenciados desde afuera. Bueno, y eso hace que en general, yo cacho que hay una percepción súper errada más de las generaciones, no sé, sub 40. Los de 40 para arriba venimos de una época en donde no crecimos con redes sociales, o sea, no somos nativos digitales. No sé, 20 y algo para arriba empezaron el primer teléfono así de esos que se cerraba, tú podías matar a alguien si le tiráis. Sí, bueno. Una almeja pesadísima de 2 kilos. Sí, nunca se rompía. A mí me encantaban esos teléfonos, porque me encantaría tener uno de esos ahora, porque digo, ¿cuántas cosas me quita el tiempo el teléfono? Ya, pues, y a los 20 y tantos empezamos, ¿no? Tu hijo nació en una era digital. Claro. Desde ya. Entonces, los cabros, ¿no? Menos 40 de hoy, son nativos digitales y vienen de una cultura en la que a mí me espanta a veces, con cierto temor, porque no hay una conciencia del esfuerzo, ¿sí? Y está solo centrado en el resultado final de lo que quiero lograr. Quiero ser millonario en la vida. Lo he escuchado tantas veces, de cabros más jóvenes. ¿Qué quiere decir? No, quiero ser millonario. Bueno. Oye, ¿y cómo voy a llegar ahí? No sé, pues subo videos, soy influencer, como lo hace tal tipo, ¿sí? Ya, ¿tú caché que ese es uno? O sea, por cada uno que lo intenta, no sé cuánto es la estadística, pero hay cientos o miles, o cientos de miles, o millones, que lo intentan y no son millonarios. Entonces, la exacerbación, a mí tiene que ver con ese despropósito de suponer que ahí está la felicidad, en el consumo de eso, ¿sí? Y eso va en detrimento del esfuerzo. Entonces, claro. En el deporte eso es clave. O sea, en el deporte de alto rendimiento, ¿qué decir? Si no hay esfuerzo no tiene ninguna posibilidad de nada. Pero lo primero que te decía, yo creo que para esta generación de hoy día es clave entenderlo. Porque también surge como la idea del merecimiento, ¿no? Bueno, pero yo merezco esto. ¿Y por qué merezco eso? Bueno, porque soy ser humano, digamos, tengo derecho, ¿no? Pero la felicidad no es un derecho, la felicidad es una búsqueda, digamos. Y ojalá pueda encontrarla a ratos, pero esta idea de que entonces, si me esfuerzo, ¿sí? Merezco llegar a tal lugar. Claro, si te esfuerzas, siéntete orgulloso porque diste lo mejor de ti por encontrar eso. Y puede que no lo encuentres. ¿Y sabes qué? Puede que te saques la cresta igual. Y lo diste todo, pero puede que no llegue. ¿Sí? Entonces, evidentemente que eso nos pone en una situación bien alocada socialmente y en la psique individual. ¿Sí? Primero, asemejamos, digamos, el nivel de esfuerzo a la recompensa. Debiese ser, digamos, igual, como recíproco, ¿no es cierto? Me esfuerzo, tengo derecho a lograr ciertas cosas. Cuestión que no necesariamente es así en la vida. Y segundo, la idea del merecimiento, ¿no? O de la completitud, de que somos seres completos y que merecemos sentirnos completos permanentemente. Tú me hablas de la fibromialgia. Todos los procesos inflamatorios, Marcelo, internos, ¿no? El dolor provoca inflamación. Entonces, la gran mayoría o muchos de los cuadros diagnósticos hoy día tienen que ver con cuadros crónicos de dolor y procesos inflamatorios, que es muy loco, donde la amenaza ya no está afuera, lo dice Byung-Chul Han. ¿Sí?
no estamos en la época de la inmunología. Bueno, venimos de una pandemia igual, bueno, hay algunas bacterias y virus, Sí. pero el mayor porcentaje de diagnósticos hoy día a nivel mundial tiene que ver con cuadros que producimos internamente nosotros a propósito de que nuestra psique y nuestro organismo percibe que la amenaza está adentro. Ah. No habiendo amenaza. Y más amplificado si es que estás con un positivismo tóxico, por eso es tóxico. Si estás pensando en que esto, si lo hago de determinada manera y si sigo pensando positivamente, refuerzo todo lo positivo, voy a lograr el objetivo sí o sí. Para mí está claro que pensar en positivo es una buena herramienta, pero no asegura nada tampoco. Y es una buena herramienta porque lo que más o menos está quizás estudiado, claro, es que es más funcional para la vida y una situación pensar en positivo potencialmente que pensar en negativo. Ya, pero eso no inventamos la rueda con eso, no estamos diciendo nada nuevo. Ahora, el inconveniente para mí sería, y es lo que pasa, es que creer que solo a través del pensamiento positivo y de afirmaciones positivas, soy fuerte, soy guerrero, puedo con la vida, digamos, todos los días subo algo a Instagram, ¿no? De que al final la vida, si no me levanto yo no me levanta nadie, ¿no? Estas consignas que son bien comunes hoy día, pero yo te diría que carecen de contenido. O sea, estamos en el paquete, afuera, ¿no? En la superficie de voy y le grito al mundo que soy valioso, pero actúo como un pusilánime, digamos, en el resto de mi vida, ¿no? O creo que soy valioso, pero no actúo como una persona valiosa consigo mismo, porque nos seguimos metiendo en relaciones nocivas, seguimos teniendo actos súper autodestructivos con nosotros, en fin, ¿no? Entonces, a nivel de ciertos cuadros, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de la fibromialgia porque es la paradoja en la que estamos, ¿no? Es la exacerbación de un cuadro doloroso y por otro lado, lo que a mí me ha tocado ver en la clínica es que son personas que tienen mucha dificultad para entrar en la experiencia de dolor. O sea, de alguna manera el dolor es una respuesta de la negación del dolor, valga la redundancia. Y ahí está el feedback positivo, que no quiere decir que sea bueno, sino que se está retroalimentando. Positivo es que se alimenta de sí mismo. Sí, se está construyendo constantemente. Exacto. Entonces, en el caso de la fibromialgia, una de las cosas que yo trabajo con las personas, en general son más mujeres, porcentualmente sean más mujeres, a propósito de la fibromialgia, es que aprendan a sentir dolor. Porque escapan del dolor todo el rato. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo yo aprendo a sentir dolor? Experimentando el dolor. Pero es que el dolor está mal. ¿Y quién te dijo que está mal? Es que me inhabilita para hacer una serie de cosas en mi vida. Sí, claro. Ahí está toda la terapia integral, digamos. No solo mental o psíquica. Entonces, ese es un cuadro, por ejemplo, bien icónico de los tiempos actuales. La fibromialgia no existía hace 50, claro. 70 años. Los trastornos ansiosos casi no se diagnosticaban hace 50, 70 años. Los cuadros depresivos, mucho menos. O sea, poblacionalmente estamos en estatus, digamos, bien sobredimensionados en términos de emociones que nos hablan permanentemente de, fíjate, ansiedad, depresión, ansiedad futuro, depresión pasado. Claro. ¿Qué es lo que está en desmedro hoy día? El presente, aprender a estar presente en lo cotidiano y aceptación de eso. Porque una cosa es decir, bueno, yo me enfoco en el presente, pero ¿qué significa estar en el presente? Significa aceptar. ¿Aceptar qué implica? Dejar de pelear con la vida. Entonces no es que yo merezca algo, merezco lo que tengo. Claro. Y si creo que merezco otra cosa, me empleo en eso y me sacaré la mugre para llegar ahí. Bien. No, es que me encantó porque sabéis que en la mentoría, o sea, en la certificación MoveNat, nosotros MoveNat significa Natural Movement, creado por Irwin LeCour. Hay una parte donde enseñamos justamente esto, hablamos del dolor crónico, el ciclo de miedo-evasión y de qué manera nosotros podemos ser personas que podemos ayudar positivamente a los entrenados a salir del dolor y es justamente llevarlos al dolor. Y pasa algo con MoveNat, que cuando tú vas a la naturaleza y entrenas afuera de la naturaleza es precisamente lo que está faltando hoy día, es un ambiente no estéril, un ambiente muy séptico, por decirlo de alguna manera, séptico de movimiento, también obviamente en bacterias, etc. Pero yo tomo una mancuerna o hago un pull-ups, la barra está perfecta en el gimnasio, pero a veces lo mismo en un árbol y duele, e incluso te daña. Entonces hay ciertos movimientos que nosotros hacemos preparatorios para entrar en estado de flow y también en conexión con el exterior, no contigo. Claro. Que hablábamos que el problema Byung-Chul Han está en mí,
vámonos. Nos masturbamos con nuestros pensamientos todo el día. Exacto. Sí. ¿Cómo salgo de mí y acepto? Por ejemplo, hay puntos de presión como los codos, la zona lateral, esa medial de la muñeca y sobre todo las rodillas, que al momento de estar en la naturaleza, en tierra, en roca, duele mucho. Entonces te arrodillas, por ejemplo, y tratas de respirar aceptando lo que estás sintiendo y mostrándole a tu sistema que eso no es nocivo, pero sí duele mucho y lo aceptas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que hemos encontrado con esto? Que las personas que tienen dolor crónico están tan centradas en sus dolores que finalmente son sensaciones que llegan aferentes y las estoy interpretando como un dolor exacerbado, que he perdido de vista lo que genera el ambiente en mí. Que físicamente hemos podido lograr que personas con mucho dolor bajen su dolor por el que vienen motivos de consulta, simplemente exponiéndose a otras tareas que realmente son dolorosas y que tienen una practicabilidad muy bonita, como poder gatear, agacharte, rolar, escalar un árbol, que el árbol siempre es diferente, la textura duele, los puntos de presión duelen, y por eso muchas veces dicen, pero ¿por qué lo haces a pata pelada? Porque el nivel de conexión que te da con el exterior, más que contigo, con el exterior, es brutal. Colocarte en una rama que quizás, no sé, tiene 5 a 6 centímetros de ancho, muy dura, y poner todo el peso en un dedo, en el hallux, y de ahí empujar el peso de todo tu cuerpo, como lo que hacen los escaladores para poder subir, es doloroso. Y hay muchas personas que se ven paralizadas solamente por ese dolor. En cambio, empezar a entrar con un buen estado de flow a ese tipo de tareas, y por eso me llamaba mucho la atención como MoveNut, y aquí lo anoté, ayuda a sentir dolor saliendo de la comodidad. Pero no entrando en el abrazar solamente lo incómodo, sino que no, también repertorio de aceptación. Acepta diferentes sensaciones. Total. Oye, qué bueno, porque es lo mismo. Sí, pero es bacán porque el fondo es aprender a experimentar dolor, que yo creo que es distinto de la sensación de dolor asociada a daño. Claro. Que es lo que suele pasar, digamos, cuando está exacerbado en ciertos cuadros. No sé, hablábamos de la fibromialgia o cuadros de dolor crónico. En ese tipo de cuadros, la señal de dolor dispara también a nivel mental una serie de cogniciones que tienen que ver con el daño que el dolor provoca. Y no es que el dolor provoque daño, ¿sí? Ni tampoco necesariamente habla de una lesión. Claro. Habla de una incomodidad eventualmente, y ahí está la escala, obviamente, ¿no? Sí. Si fracturo la clavícula, obviamente voy a experimentar un nivel de dolor muy alto que habla de una lesión. Claro. Que es un poco la desproporción, ¿no? Si me fracturo la clavícula, como ejemplo, puede ser un muy mal ejemplo, pero me va a doler mucho, sí. Un dolor real, digamos, ¿sí? Pero si me cuesta estacionarme, mi cerebro, para haciendo educarme, y esto es muy loco, el cerebro reacciona igual, se activan las mismas zonas de dolor frente al dolor físico que el dolor emocional. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la construcción del dolor es fundamental, pues, cómo yo entiendo el dolor, ¿sí? Entonces, claro, lo que hacen en MoveNut es, yo te diría, aprender a experimentar el dolor. Claro, ¿sí? Claro. Y entender que el dolor es una señal. ¿Sí? Es como las emociones. Las emociones son información de nosotros, pero no son un mandato. O sea, no es hoy día muy exacerbada la idea del contacto emocional con lo que nos pasa en la vida cotidiana, qué sé yo. O la inteligencia o el dominio emocional. La inteligencia emocional, antes era el control emocional, años atrás. Se dejó un poco de lado la idea de control y hoy día es dominio, inteligencia, regulación emocional. Regulación, sí. Que en el fondo exacerban las emociones. Y uno podría decir, bueno, pero está mal que no sé, los adolescentes hoy día o las generaciones, digamos, más contemporáneas, se conecten con sus emociones. No está mal. Pero lo cual es la desproporción. Suponer que las emociones es lo único que compone nuestro psiquismo y que por ende todo lo que puedo justificar lo hago a través de mis emociones. Entonces, si me bajo en la calle y le pego a alguien es porque fui coherente con mi emoción. ¿Sí? Así, ¿no? Y es como, sí, estás siendo coherente con tu emoción, pero en el fondo estás olvidando que el psiquismo es bastante más amplio que las emociones. Claro. ¿Sí? De partida están tus propias decisiones, digamos. No porque yo siento rabia, justifico mi agresión. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy día está súper exacerbada esa cuestión. Esa idea de que mientras más en contacto estamos con las emociones, es necesariamente mejor.
Y eso nos torna en seres, por ejemplo, yo soy hipocondríaco porque estamos permanentemente centrados en nosotros, muy egoístas, consumiendo lo que supuestamente nos lleva a ser felices, donde el mercado está diseñado, obviamente, para vender más. Entonces, en una cuadra antes jugábamos todos, lo decía Rolón, el psicoanalista argentino, en el año 90 jugábamos todos en la misma cuadra con una pelota, o una lata, o una piedra, o lo que fuese, nos podíamos entretener 10, y hoy día, para que jueguen 10 se necesitan 10 computadores, 10 tablets, 10 PlayStation, etc. Entonces, estamos en una época muy egoísta, y quiero también destacar algo, el egoísmo insano, digamos, es el que nos daña, pero el egoísmo, diría, sano, hay un grado de egoísmo que es necesario, ¿sí? Pero hoy día está exacerbado totalmente. Sí. Por ahí. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, en consistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento en traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además, contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales, en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano, con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo@coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. Bueno, mira, siguiendo con la pauta, ¿qué síntomas una persona que está empezando a experimentar este positivismo tóxico, la parte tóxica del positivismo, ¿ya? Podríamos tener para poder identificarlo también nuestros atletas o identificarlo interiormente? Pueden tener estas personas que están experienciando la toxicidad. Mira, yo diría que hay algo ahí que me toco acá pensando que tengo acá los estoy viejo, güey. En general, esta sensación de incompetencia, ¿sí? De incompletitud también. Incompetencia en términos de que haga lo que haga, no llego a sentirme bien conmigo, ¿sí? Esta idea de incompletitud en donde pareciera que tengo que llegar a algo, a algún lugar, a alcanzar algo para sentirme bien conmigo. ¿El síndrome del impostor también podría ser? Es una consecuencia de estos tiempos del síndrome del impostor. ¿Sí? A propósito de eso, ¿no? O sea, yo tengo que mostrar ante el mundo mi competencia y es precisamente cuando no logro eso que se pone en jaque mi identidad. Y que antiguamente podría decir, no soy tan bueno en esto, pareciera. No, pero hoy día es como la valoración viene de afuera. El síndrome del impostor es precisamente ese juego mental en donde la aceptación externa define mi identidad. Y eso es distinto de que sea una parte de mí. O sea, mi identidad tiene muchas partes. Y una parte tiene que ver con esto que hago, que en tu caso será, obviamente, todo el tema de movimiento, en mi caso, todo el área psicológica. Pero no es que eso defina a Marcelo y a Sebastián totalmente. Entonces, yo te diría que en el caso del positivismo hay una cuestión que yo veo harto que tiene que ver con esta especie como de agotamiento crónico también. ¿Sí? Hay una fatiga sostenida. Porque además está mal descansar, ¿no? El tiempo de ocio, el aburrimiento, tiene mala fama el aburrimiento en estos tiempos, pero el aburrimiento es un elemento crítico para el desarrollo neurológico, emocional, para la creatividad. Entonces los niños hoy día no se pueden aburrir. Y está mal que se aburran, y los papás estamos angustiados porque los niños se aburren, ¿sí? Entonces, bueno, en general es como, yo te diría, esta sensación de sentirse incompetentes, impotentes frente a la posibilidad real de ser felices, agotados, fatigados, irritables, con trastornos del sueño habitualmente, hartos síntomas depresivos, angustiosos y ansiosos. ¿Sí? Hay como un pool ahí te diría como sintomatología a nivel mental que suele empezar a aparecer y que va graduándose, ¿no? Digamos el efecto, si el positivismo tóxico no es un diagnóstico, yo diría que es como
la negación del malestar a nivel cultural. Nos escapamos de eso todo el rato. Y eso sí tiene consecuencias que son estas otras. Viste que el síntoma siempre viene a hablar de otra cosa. Pues. Claro. No es lineal, ¿cachai? Entonces, el síntoma ansioso, angustioso, depresivo, en fin, nos viene a hablar de otra dinámica. ¿Sí? Y es en esa dinámica donde el positivismo tóxico es como nadie lo habla, digamos, pero es el eslogan más vendido. ¿No? Y nadie lo dice así, Sí, precisamente, sí. ¿no es cierto? Lo que decíamos antes, puedo ser feliz por tal y cual cosa. Y como lo que hizo Entel ahora. Lo que No somos la mejor compañía. Y la puso en todos los... ¿cómo se llama? En las carreteras. Pusieron, no somos la mejor compañía. Eso era el eslogan. Y todos, pero ¿por qué están diciendo eso? Y causaron revuelo. ¿Pero por qué? Total. Sí, Excelente estrategia. excelente. ¿Por qué? Porque te estás rompiendo con lo que dicen. No, somos la mejor compañía. Somos el mejor de Latinoamérica. Ahora ellos dicen, no somos. Y creó un revuelo en redes sociales, qué fue lo que dirán, etc. Y finalmente dicen, la mejor compañía son ustedes, nuestros clientes. Eso lo hicieron de un día para otro. O sea, creo que estuvo como una semana o 2 semanas los letreros puestos en Santiago y a lo largo de Chile. Y después, de un día para otro, cambiaron todos los letreros. La mejor compañía son ustedes. Ajá. Entonces fue rupturista, porque creo que el que está detrás de eso se da cuenta de que la cultura hoy día está en buscar todo lo positivo, todo lo bonito, todo lo shiny, lo hermoso. Una vida súper ilusoria. ¿Sí? Una vida donde yo creo que ese es el daño, digamos. Por eso los porrazos son fuertes, pues, Sí. porque se construyen todas esas ilusiones en la vida. Y ojo, la ilusión a nivel psíquico tiene una función súper importante, porque en el fondo todos vivimos de alguna manera de la ilusión. Y la vida se encarga de ponernos una cuota de realidad, digamos. Hay fenómenos ilusorios, o sea, de hecho, no sé, pues estar enamorado, ¿no? En ese primer 8 meses, año de relación, antiguamente se hablaba de estupidez mental, ¿no? Porque literalmente el cerebro... Le falta una tabla para el puente, como decía acá. Entonces, en ese estado, ¿no? Afortunadamente salimos de ahí en algún momento. Y cuando salimos de ahí, cuando miramos a nuestra pareja y nos damos cuenta que también no todos los días está de buen humor y se levanta en la mañana, está despeinada, ya no es tan linda como había sido siempre, en fin. Y la realidad es la que va construyendo el amor y salimos del enamoramiento. Claro. ¿Sí? Entonces, la realidad es muy necesaria porque en general va a chocar con la ilusión y ahí está, yo creo, una de las riquezas de la vida, ir transitándola, reconociendo lo real de la vida, lo duro de la vida que cotidianamente va a tener, digamos, dificultades, y modelando nuestra ilusión, ¿no? No viviendo en ese mundo ilusorio donde nuevamente podemos llegar a hacer tal o cual cosa comprándolo, ¿no? Claro. Y ahí las redes sociales son terribles, porque las redes sociales son la industria de la felicidad. Exacto. Y son una ilusión. Total. De hecho, claro. Lo que se muestra en las redes sociales no es que sea falso necesariamente, pero normalmente es inexacto. Entonces la pareja que muestra todo bello, digamos, los viajes, que salen a cenar 3 veces a la semana y que tienen el auto del año y que genera mucha disconformidad en quien ve eso y dice, bueno, si a mí me han dicho que tengo derecho a esto, que yo puedo pagar un crédito en 500.000 cuotas y voy a tener el BMW de no sé qué claro, del año. Sí, claro, pero a costa de tu salud, digamos. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno es muy dañino, el tema de las redes sociales, en esos términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además entra la valoración en lo que otros dicen, piensan, en los likes. ¿Sí? Lo que antes era la aceptación y que se daba en una fiesta cuando invitabas a bailar a una chica, digamos, y te podía decir que no, y era un rechazo, y dolía, pero te podía decir que sí, siempre estaba ahí, digamos, bueno, uno tanteaba el camino antes, porque si no también era tirarse un abismo, claro. Pero bueno, había que jugársela. Sí. Ya, pero esa es una experiencia súper acotada uno a uno, digamos. Estaban tus amigos quizás atrás, obviamente le están mirando, se reían, ya, pero un segmento pequeño. Hoy día estamos expuestos a través de las redes sociales. Claro. Totalmente. 1.500, 2.000, 12.000, 1 millón de personas te pueden ver. ¿Sí? Entonces, bueno, esa como penetración de la valoración externa en lo cotidiano es tremendamente dañino. Seba, entonces mira, mencionaste la ilusión. Y justo atrás mío tengo la portada de uno de los discos de Tool. Y te tengo acá, te lo voy a leer. Ahora esta ilusión, y estamos hablando de dolor. Uh-huh. Y Tool es bien volado, pero además tiene harta ciencia detrás de la música. Y dice en uno de los estribillos de la canción,
de este disco dice, este cuerpo me sostiene, ¿ya? Nos sostén. Sé mi recordatorio aquí que no estoy solo en este cuerpo, que este cuerpo me sostiene. Sintiendo lo eterno, todo el dolor es una ilusión. Estoy vivo. Wow. Por eso te decía, te lo tenía que leer porque es finalmente el sostén, el cuerpo, pero el cuerpo genera la ilusión de estar vivo. Porque finalmente el dolor es una ilusión. Las emociones muchas veces son ilusión, pero no quiere decir que no existan, sino que la experiencia de estar vivo es una ilusión en sí. Entonces, lo conecto con las redes sociales y aquí me doy de autoejemplo para que la gente que escucha, me he topado con personas que me dicen, Marce, estoy estresado porque quiero lograr hacer lo que tú haces. Y son chicos que recién salieron de la universidad. Yo llevo muchos años después de haber salido de la universidad, de años incluso antes de pandemia, generando cosas en redes sociales. Tengo privilegios que otras personas no tienen. Tengo mentalidad que otras personas no tienen. Tengo realidades diferentes. Y cuando yo muestro lo positivo porque quiero ser un factor positivo. Pero también hay muchas cosas negativas. Tú las conocí súper bien, pues tú soy mi psicólogo. Entonces hay cosas negativas que no muestro. Por lo tanto, el mismo acto de hacer esto también es una ilusión que la gente tiene que tratar también de entender que no todo en nuestras vidas es positivo. No todo en las vidas de las personas, de la mayoría, de hecho yo diría que de todas las personas que están en redes sociales, no todo es positivo. No todo es lo que se muestra. O sea, de hecho, no es lo que se muestra. De hecho, no es lo que se muestra. Es inexacto totalmente. Es inexacto. De hecho, la gente que entra al gimnasio siempre me dice, oye, es más chico de lo que se ve. Claro, porque es una ilusión. Es como los estudios de televisión. Exacto, con la óptica que yo ocupo, Claro. genero esa ilusión. Entonces, como quería detenerme ahí, aprovechando el tema de Tool, que estuvieron la raja en Lollapalooza, no alcancé a ir a sacar las entradas para el show que hicieron, pero después, ¿cierto? Pero vamos a algunas frases cliché y hay una que tú mismo dijiste que querías resaltar, el salir de tu zona de confort, como parte también del positivismo tóxico. ¿Cómo podemos desarrollarla? Es uno de los eslogans preferidos, digamos, en el marketing actual y nuevamente nefasto y perverso. Así de claro para mí. ¿Por qué? Porque la vida se encarga permanentemente de sacarnos de nuestra zona de confort. Claro. Cotidianamente. ¿Sí? Entonces, esta búsqueda exacerbada, nuevamente maníaca, sostenida, de que tenemos que estar saliendo de la zona de confort voluntariamente, implica que entonces finalmente nunca logramos estar en zonas donde podamos conectar con la gratitud y con, digamos, la experiencia doméstica del día a día y que a partir de ahí podamos construir un estado de felicidad. Entonces, hoy día se vende, ¿no? Tengo ahí un tema no es con el coaching en particular, es cómo se utiliza a ratos. Sí, se llama la tergiversación del coaching. Totalmente. Sí. Y en Chile está súper desregulado, entonces cualquiera puede hacerlo, digamos. Sí. Hay países donde tiene bastante más regulación. ¿Y cuál es el inconveniente de eso? Entonces, llegamos a la frase que ya mencionamos. Todo depende de ti, sal de tu zona de confort, si no te puedes amar a ti, no puedes amar a nadie. Otra exacerbación de este tiempo. ¿Por qué esta última? Porque nos enfermamos y nos sanamos en los vínculos. Pero en esta idea egocéntrica de que yo tengo que estar sanado conmigo mismo para poder amar a otra persona, lo cual es totalmente irreal, nos vamos desconectando. Entonces, bueno, quiero ir a la zona de confort básicamente porque vende mucho la idea de salir de la zona de confort permanentemente. Pero en realidad ahí lo que se está negando es que la vida se encarga cotidianamente de sacarnos de la zona de confort. Distinto es la pasividad frente a la vida. Ya. Con la cual también estoy en desacuerdo. Digamos. La vida es, desde mi punto de vista, para vivirla apasionadamente, intensamente, con todo lo que trae. Los amores, los desamores, la ruptura, los dolores, las lesiones, los desacuerdos. Y la exacerbación está en esta idea de que tenemos que estar empujándonos fuera de la zona de confort permanentemente. Pero ¿cuál es el sentido de eso? Yeah. Vender, digamos, un programa X en el cual yo, en teoría, construyo mi realidad, la visualizo, ¿sí? Y eso también es bien perverso, porque la verdad es que no tiene que ver con que visualizar esté mal, digamos. Está súper bueno como estrategia, lo ocupamos, ¿sí?
Pero sí que tras eso, pareciera que la vida entonces tiene que ver más con no encontrar nunca quietud. Esto es como la idea de, para contemplar algo tengo que detenerme. Y la idea de salir de la zona de confort es un antagonismo. Tengo que estar moviéndome todo el rato. ¿Sí? La capacidad de apreciar algo tiene que ver con la quietud y la calma. No con la hiperactividad, digamos. ¿Sí? Entonces salir a cada rato de la zona de confort es de loco. Salgamos de la zona de confort, obviamente, si sentimos que estamos hace mucho rato en una relación, en una pega, en un entorno que no nos suma, que no nos contribuye, bueno, tengo que hacer los cambios en eso, obviamente, y tengo que hacerme cargo de eso y seguramente salir de mi zona de confort. Pero cuando salga de ahí llegaré a otro lugar de confort. ¿Qué? Llegando ahí tengo que irme al tiro. Porque el eslogan es que tengo que salir de nuevo. Claro. Como, no, flaco, no tenés que salir al tiro. Sal cuando el malestar sea, ¿no? Evidente, digamos, ¿sí? Porque ya el malestar es salir del confort. El malestar es una señal ya. Ya atender el malestar. Pasa mucho que hay muchos chicos, y hay anécdotas personales muy cercanas, que se van a Australia para salir de la zona de confort. Y terminan volviendo. Y terminan volviendo con muchos problemas laborales, con problemas de no encontrar sobre todo el rumbo, porque perdieron el hilo. Y se van allá a trabajar en pegas que no lo tienen, o sea, que nunca han trabajado, como minería, embalaje, cosas así, solo por salir de la zona de confort, pero finalmente terminan bastante estresados y llegan nuevamente al núcleo, al confort, porque no lo encontraron allá, y se dan cuenta que aquí tienen que, bueno, oye, ya no tenéis 20 años, tenéis 26, tenéis que traer algo para la casa. ¿Cómo lo haces si no hay trabajado en otras cosas? Aquí la hora de mano es diferente que en Australia. Y bueno, me recuerdo eso sobre salir de la zona de confort. Solo un paréntesis ahí. Yo creo que es un error muy grande salir de un entorno o de un trabajo o de una relación, en fin, suponiendo que tras esa decisión está la felicidad. Ese es el error. Porque puede que no esté la felicidad ahí. Ahora, evidentemente que tengo que salir de entornos nocivos. Eso sí. Claro. ¿Sí? Pero se justifica por sí mismo, digamos. No es porque si salgo de acá voy a alcanzar esto, porque esto que tú me estás contando, yo lo he escuchado en la clínica todas estas veces. Sí, chilenos que viajan, que están fuera, que están en el extranjero, y que estando allá nos conectábamos, hacemos sesiones, y es como crucé el mundo suponiendo que acá iba a sentirme bien conmigo y que iba a encontrar, digamos, ese estado, ¿no? Que alguien me dijo que la felicidad estaba, y me siento igual. Claro. Y me gasté 25 millones de pesos y me quedé sin pega y ahora vuelvo a Chile arruinado económicamente. Tenía una buena pega allá y en realidad parece que no la aprecié. Ese es el síntoma dañino, digamos, que al final perdemos la capacidad de apreciar lo que tenemos en la idea de que lo que va a llegar nos va a hacer felices. Claro. ¿Sí? Esa dinámica es brutal. Sí. Ya, ese es el paréntesis. Bueno. Ahora con la negación del dolor y la vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando desde el mundo, por ejemplo, del deporte o del alto rendimiento, negamos tanto el dolor emocional como la frustración también? O lo que pasaba también el dolor físico con este atleta que daba el ejemplo que se disocia para poder seguir rindiendo. Sí. Bueno, el deporte yo diría que es uno de los entornos donde el deporte competitivo, donde está más exacerbada la idea del éxito y donde está más contaminada. Entonces, es re importante entender que popularidad no es sinónimo de éxito. Y es lo que también hoy día nos vende, ¿no? Más popular, más exitoso. Y en realidad no es así. No. Entonces, claro, en el deporte de alto rendimiento es un negocio finalmente que se rige por las leyes de mercado y lo popular y lo que más vende, digamos, las cifras son, en Chile no es nada, digamos, pero lo que se mueve en otros países, en otras ligas, en el béisbol, en Estados Unidos, la NFL, en el básquetbol, la Fórmula 1, el golf. El golf. Es una locura. Y no es que yo diga está mal ganar plata, digamos, y ojalá todos ganemos mucho. Si el tema es que pareciera que eso se asimila, ¿no? O se asemeja al estado de felicidad y no tiene nada que ver. Entonces, claro, en el deporte de alto rendimiento eso está multiplicado por sí mismo muchas veces y por ende es el entorno ideal para desarrollar cuadros a nivel mental y a nivel de salud general que son muy dañinos. O sea, por eso te decía, el deporte de alto rendimiento no es sinónimo de salud, está muy lejos de la salud. Te vas a lesionar de partida y además de eso te vas a lesionar mentalmente en el camino. ¿Sí? Entonces, yo siempre le digo al deportista de alto rendimiento,
tienes que estar disponible a lesionarte en este camino y vamos a ir trabajando para entender las lesiones, a partir de ahí, digamos, generar más conciencia, intentar que en este entorno, ¿no? ¿Cómo te cuidas? Si eso es, ¿no? No vamos a tratar de que el deporte sea sano en ese nivel. Lo que vamos a tratar de hacer es cómo te cuidas de un entorno que es insano. ¿Sí? Y frente a lo mismo, en el deporte, yo tengo mi opinión, pero quería escuchar la tuya sobre el tema de cómo educar frente a construcciones de patrón de movimiento, construcción de patrones conductuales, etcétera, donde se dice mucho el refuerzo positivo, volviendo como al positivismo tóxico. ¿Qué pasa con estos estudios que han demostrado, por ejemplo, en niños en educación, que finalmente aprender matemáticas es una habilidad, ¿cierto? Donde han hecho distintos grupos y han encontrado la desmotivación que provoca el decirles siempre que está bien y que está todo bien, y aunque fallen, decirles que el esfuerzo que hicieron igual está bien. O sea, solamente refuerzo positivo y evitar todo el refuerzo negativo, o ni siquiera refuerzo, evitar todo lo negativo y irse todo hacia lo positivo. Se ha encontrado mucha evidencia de lo negativo que genera eso en términos de motivación para con la tarea que se quiere lograr. Bueno, si esto es como cuando hablamos con entrenadores o con gente del deporte, con los papás también, respecto al tema de la frustración, que se ve, que ellos lo ven mucho en sus hijos hoy. Como, oye, lo más frecuente es que mi hijo se frustre mucho cuando se equivoca, cuando comete un error, cuando está compitiendo, etc. ¿Cómo lo hago para que no se frustre? Muchas veces la pregunta. Y ahí, en esa pregunta, está la génesis de lo que estamos conversando. El error es suponer que no evitando eso va a tener más herramientas para tener. Entonces, mi respuesta es frustrándose. ¿Pero cómo? ¿No? Si frustrarse está mal. ¿Y quién dijo que frustrarse está mal? El tema es cómo desarrollo herramientas para que frente a la frustración yo decida cómo actuar. Eso sería como la conciencia emocional de esa situación. Pero nuevamente, desproporcionado es creer que a través de no exponerlos a la frustración van a manejarlo mejor. ¿Sí? Yo le digo a los entrenadores, oye, diseñen ejercicios en los que ustedes sepan que se van a equivocar, pero dándole herramientas. Porque tampoco se trata de frustrarlo por frustrarlo y eventualmente utilizar un estilo de comunicación negativo permanentemente, si eso tampoco contribuye. No, lo hace pésimo, diciéndole lo que no hay que hacer, digamos. Eso tampoco suma. Pero bueno, te contaba justo antes de que fuésemos a grabar el tema de esta tesis que hice hace muchos años atrás, mi tesis de posgrado, y que fue bien entretenido el resultado porque revertía bastante de lo que se sabía hasta ese momento, ¿no? Y que básicamente, no quiero ponerme fome en esa parte, pero era estudiar cómo el estilo de comunicación de los entrenadores influye en los climas motivacionales en los equipos. Y bueno, y el resultado que obtuve venía, como te decía, a revertir mucho de lo que se sabía. ¿Por qué? Porque hasta ahí una parte importante de la evidencia decía que había que centrarse en lo positivo. Y ahí está la historia de la psicología positiva, que ojo, la psicología positiva la valoro profundamente, pero nuevamente está distorsionada en este mundo actual. Entonces, bueno, en concreto la tesis, ¿qué resultado dio? Que en el clima de un equipo es más determinante disminuir la comunicación negativa que aumentar la comunicación positiva. Y ahí ese resultado para mí también fue súper clave, digamos, en mi proceso personal, porque tiene que ver con entender que finalmente, si bien puedo estimular algunas cosas a través de la comunicación positiva, puedo provocar un daño en la medida que, nuevamente, la ilusión es lo que predomina. Claro. Porque cuando refuerzo cosas que no corresponden ni al nivel de logro, ni al nivel de esfuerzo, le estoy haciendo un daño a esa persona. ¿Sí? O sea, por eso es tan importante recompensar por el esfuerzo. ¿Sí? Porque incluso alguien que en matemática se saca un 3.5 versus alguien que se saca un 6.5, pero el que se sacó un 3.5 tuvo que esforzarse muchísimo para sacarse esa nota, y el que se sacó un 6.5 quizás no tanto, porque le resulta más simple, qué sé yo, tiene mucho más mérito el 3.5 que el 6.5 desde el punto de vista del esfuerzo. ¿Sí? Pero lo que vamos a valorar es la nota, no el esfuerzo. Lo conversábamos ahí con mi compañera el otro día, con nuestro hijo mayor, y era como, da lo mismo que te saqué un 3. O sea, el tema es, esfuérzate en eso. Sí, ojalá después la nota vaya subiendo, digamos, porque te sirve para la universidad, todo ese discurso que es real. Pero fundamentalmente es recompensar el esfuerzo. Y creo que hoy día eso está súper distorsionado, ¿no? Porque además frente al esfuerzo es como,
lo merezco, ¿no? Ya me esforcé, ya merezco esto. No, flaco, si la vida te va a mostrar que aunque te esfuerces no vas a lograr todo lo que quieras. No solo hoy día, mañana tampoco, ¿sí? O sea, ahí hay una distorsión y ahí la ilusión juega un rol fundamental. Sí, en fondo el marketing lo que hace es como inflar y exacerbar la ilusión de que podemos con todo, podemos conseguir todo lo que queremos, la felicidad depende de nosotros, puedo ser mi propio jefe, puedo tener mis propios orgasmos. Nuevamente en esta idea súper egocéntrica de nosotros, digamos, bien desconectados del entorno. Hay un libro que se llama The Brain Rules y hay una versión que se llama The Brain Rules for Kids o for Babies, no, for Babies, que es las reglas del cerebro para niños, para bebés. Y también está para adultos y en Exos utilizamos algunas citas de ese neurólogo que habla justamente de darle la recompensa al esfuerzo y no darle la recompensa hacia el resultado. O sea, el resultado es consecuencia de, sí, a veces mucha suerte, pero también mucho esfuerzo. Y como tú decís, a veces no lo vamos a lograr, pero lo que nos importa es el esfuerzo. Y en el entrenamiento es lo mismo. El esfuerzo es finalmente lo que va generando la adaptación fisiológica, tanto física como mental. No el resultado. No es levantar los 200 kilos, sino que lo que yo tengo que hacer para llegar a esos 200 kilos. Y además no es el hecho de levantar los 200 kilos, sino que el proceso de llegar a levantarlos, ¿qué me dio para mi deporte o qué le dio a mi sistema para mi vida diaria? Exacto. Y esa es la conexión que tratamos de hacer. Y ahí también se dice harto el no coachar o no educar el cómo no hacerlo, sino que coachar a lo negativo, ¿cierto? Y tampoco coachar cuando lo está haciendo mal, sino que coachar siempre y reforzar el cómo hacerlo. Que no quiere decir cómo hacerlo... no quiere decir siempre lo estás haciendo muy bien y decir incluso bien cuando, por ejemplo, hacemos ejecuciones de movimiento y el coach repite siempre la palabra bien, bien, bien. Eso genera desmotivación en las personas que están aprendiendo. Tienes que decir bien, pero ¿por qué? Porque pudiste llevarla con atrás mientras estabas haciendo el peso muerto rumano. Bien, porque ahora... En comparación con la vez pasada, puedes mantener el balance a una pierna. Antes no podías. Entonces le das un sentido. Porque si no le dices el bien, con este sentido, genera desmotivación incluso desde la serotonina y la dopamina que va generando la persona por el hecho de haber ganado o darle un sentido a este bien que le estoy dando. O sea, estoy sintiendo que me estoy moviendo bien, estoy sintiendo que lo estoy haciendo bien, mi coach me está diciendo que lo estoy haciendo bien, pero no está siendo condescendiente. Totalmente. Y en el fondo, nuevamente, genera ilusión, por un lado, de que lo estoy haciendo bien, pero después lo contrasto con la vida real y me doy cuenta que no lo estoy haciendo tan bien. Entonces, claro, el reforzamiento positivo tiene sentido. ¿Sí? En el fondo, nuevamente, no es decir, oye, está mal reforzar. Si lo que hemos perdido es la selectividad del refuerzo. Exacto. Entonces, no es reforzar siempre. Porque efectivamente lo que produce a mal el tiempo es lo que tú estás describiendo, habituación. Claro, habituación. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, el refuerzo positivo, ahí estoy en el lado cognitivo y más conductual, tiene sentido cuando yo quiero reforzar una conducta que no existe, que aparezca una conducta. Eso se llama razón fija. Cada vez que aparece, bien Marcelo, bien hecho, por tal y cual motivo. Aparece de nuevo, bien Marcelo. Se llama razón fija. Programa de razón fija. Refuerzo cada vez que aparece aquella conducta que yo quiero reforzar. ¿Sí? Y eso es muy útil cuando yo quiero, como decía, ¿no? No es crear una conducta, ¿sí? Pero es consolidar una conducta en ti que no tenías. O sea, estás haciendo ejercicio de movilidad que antes no podías. Vale, cada vez que veo que Marcelo lo está haciendo, refuerzo la técnica, la postura, la respiración. Bien. Lo que tengo que hacer después de que esa conducta ya se sostiene y está más consolidada, tengo que quitar el refuerzo. Y tengo que hacerlo ocasional, como funcionan los casinos. Y eso se llama razón variable. Ah, buena. Por eso la gente va al casino, porque gana a veces. Pero no siempre. Qué buena. ¿Sí? Razón fija, razón variable. Para sostener en el tiempo una conducta tiene que ser variable. Porque si no, en lo fijo va a decaer totalmente. Claro. Entonces, nuevamente, ¿tiene sentido reforzar? Sí, pero no es reforzar por todo, no es reforzar siempre, es reforzar con precisión, digamos, que sea recíproco al esfuerzo. ¿Sí? Que eso es súper importante porque el esfuerzo está acá y el reforzamiento está acá. No, tiene que ser recíproco. Y en el tiempo,
desincentivar el refuerzo, porque en teoría el refuerzo es más externo, y lo que tengo que lograr es que la persona interiorice eso. Apuntar más a la motivación intrínseca que a la extrínseca. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí sí tengo que ir quitando el refuerzo. ¿Sí? Entonces, muchas cosas funcionan así. El hervidor eléctrico es un refuerzo contingente positivo siempre. Yo sé que la pongo, funciona. Claro. ¿No? Es refuerzo fijo. Pero cuando empieza a funcionar variablemente, oye, funciona de vez en cuando, prendo el termo, la cuestión y no funciona, ahí viene como la disonancia. Y ahí, en la psique pasa eso cuando yo ya no recibo refuerzo siempre. ¿Y por qué? Si el coach Marce antes me decía bien a cada rato, ahora no lo dice. Eso va a aumentar mi compromiso con lo que está diciendo. No lo va a disminuir. Buena. Teoría de autodeterminación. Bueno, total. Compromiso. Entonces ahí tenemos que apuntar. Y eso Bueno. en general en la vida. Y es un poco lo que está exacerbado hoy día, ¿no? Refuerza siempre lo positivo. Yo te diría, refuerza lo que corresponde. Claro. Y cuando no hay que reforzar, no hay que reforzar. Y no hay que olvidar que el refuerzo y el casi 90% de la comunicación es no verbal. Entonces el refuerzo también es una mirada, dedo para arriba, punto. ¿No? Y con los niños nos pasa mucho hoy día que con tanta información suponemos que tenemos que estar reforzando y diciéndole cosas bellas para que se sientan fuertes y seguros de sí mismos. Stop con eso. Porque creamos niños que tienen una sobredimensión de ellos y que después les cuesta a un mundo enfrentar situaciones adversas como no quedar en una pega, como las frustraciones de la vida, digamos. ¿Sí? O sea, reforcemos cuando haya que hacerlo, pero no caigamos en la manía de que hay que reforzar permanentemente todo, porque eso también es dañino. Seba, reflexión final porque llevamos más de una hora conversando. Podemos sacar hartas reflexiones, pero quisiera que pudieras decirle a las personas que están mirándonos, escuchándonos, alguna reflexión sobre este positivismo tóxico, sobre todo lo que pudimos desmenuzar de esto. Qué difícil hacer un resumen de lo que estamos hablando. Pero bueno, yo creo que es muy importante tener un espíritu más crítico frente a lo que vemos, consumimos, vivimos cotidianamente. Yo invito a todas y a todos a que podamos trabajar más intencionadamente en construir un estado de conciencia, de presente, porque al final es lo que, digamos, una especie como de antídoto frente a esto que estamos recibiendo. Dejar de creer que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Venimos de esa cultura también, claro. Y en realidad la vulnerabilidad es la puerta de acceso al fortalecimiento de uno. Pero primero tenemos que sentirnos vulnerables, que es algo a lo que escabullimos. Entonces, claro, una invitación a estar menos centrados en nosotros, tratando de superar nuestros propios problemas, egocéntricamente mirándonos el ombligo, hipocondríacamente todo el día en las redes y cómo nos superamos y cómo somos mejores. Porque nos hemos desconectado y eso pasa en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, socialmente, y creo que tiene efectos muy nocivos. De hecho, por eso la grabación del podcast de hoy. Así que esa referencia que está afuera, busquémosla más adentro, ¿no? Como en la interioridad de uno, aprendamos a experimentar lo que estamos viviendo, aunque sea dolor, ¿sí? Porque si no, pareciera que vinimos en esta idea de alcanzar un estado de felicidad que alguien nos dijo, ¿no? Cómo es. Y en realidad, yo creo que uno lo descubre. Yo creo que haya dos estados de felicidad igual para dos personas tampoco. Y por sobre todas las cosas, yo no sé cómo va a resultar un proceso así, pero sí creo que vale la pena buscarlo. ¿Sí? Entonces tampoco es decir, oye, no, yo vengo acá a ofrecer la receta de cómo llegar. Nada más lejano. Más bien, como creo desde lo que veo en la clínica, con los deportistas, de lo que he estudiado, que genera aflicción y dolor, mucho dolor. Entonces, tiempos donde sentimos mucho dolor, pero nos disociamos para no sentirlo, donde los síntomas pareciera que hay que escaparse de ellos y son un daño, o nos hablan de un daño, no nos hablan de un daño, nos vienen a traer información. Yo creo que un poco recuperar la simpleza de la vida en un mundo tan jodido y enredado y complejo como este, en lo simple encontrar la belleza, ¿no? Hay una película ahí que se llama, vamos a hacer más que tiene Will Smith. La belleza inesperada. Sí. Una belleza inesperada. Es buena esa película.
Es muy buena esa película. Hay harto de esto, ¿no? O sea, obviamente no trata este tema, pero tiene que ver con que en el dolor también hay belleza. Ajá. Y en el malestar también hay belleza. Y mientras supongamos que tenemos que arrancarnos de eso, vamos a sufrirlo en vez de aceptarlo. Entonces, es vivir la vida con todo lo que tiene. Hablábamos con el negro Cristian, Sí. trauma, ¿no? A propósito de esto, en algún momento nos conversábamos ahí por red. Y me decía, bueno, sí, me dice que me hace sentido esto de aquí vinimos a la vida a vivirla. Entonces, y eso no significa ser felices. Y no sé, ojalá. Pero en realidad, vivámosla con todo lo que trae. Y cuando nos toca lluvia, bueno, abriguémonos y disfrutemos de la lluvia. Y cuando haya calor, bueno, pelotémonos y disfrutemos del sol. Porque de ahí viene el otoño y los ciclos, digamos, de la vida, ¿no? Porque si no, es esta locura de estar siempre arriba de la pelota, hiperactivos, hiperatentos, hiperproductivos, y que en realidad nos va a matar jóvenes. Insostenible. Insostenible. Ojalá vivir estos años y en buena condición. Entonces Sí. estamos justo en una edad bien crítica para eso, ¿no? Ajá. En la década de los 40 y los 50 pasan hartas cosas, fisiológicas, psicológicamente. Entonces, va apuntado como a los congéneres, ¿no? Pero también a las generaciones más jóvenes, porque veo ahí que son hijos de ese mundo, ¿no? Sí. Simbólico, ¿cachai? Entonces, a ellos también fuerza en estos tiempos, definitivamente. Y siempre los Piachet, querido. Muchas gracias por venir, Seba. De verdad te pasaste. Es un placer escucharte y todo lo que podemos ir conectando, guiando. Este tema está bastante entretenido. Y dejarlos invitados a todos a que sigan en las redes a Seba, que ya, bueno, muchos lo conocen ya y les encanta cómo habla. Como hablo. Gracias a ti. Abrazo de máquina.